Dios los bendiga en esta tarde a todos. Una bendición siempre estar en casa. Una bendición siempre estar adorando al Señor, compartiendo su palabra, compartiendo cuando se escucha, compartiendo cuando le toca a uno exponerlo. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 4 y vamos a hacer una oración. Que sea el Espíritu Santo el que nos hable, que sea el Espíritu Santo el que nos ministre. Padre, estamos delante de tu presencia, rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo siga ministrando a todos los que estamos en este servicio de adoración. Así como tú empezaste a ministrar a través de los cantos, a través de la adoración, con música, con letra, con ritmo, con verso. Así como tu Espíritu Santo nos ministra, nos bendice. Que sea también, Señor, tu Espíritu Santo el que nos enseñe a cada corazón lo que tú tienes preparado para nosotros en esta tarde. Padre bendito, te lo rogamos. Que tú seas, Señor, ungüento para el que se siente con algún tipo de dolencia física, dolencia espiritual, dolencia emocional. Dolencia, Señor, muchas veces que es difícil entender, es difícil comprender. Quiero aprovechar, Señor, de una vez para pedirte por aquel muchacho que ayer por accidente nos contactó por texto, se equivocó y él estaba avisando que su mami acababa de fallecer. Él estaba ayer desolado y tú permitiste que pudiéramos tener contacto para darle palabras de esperanza. Así que yo te ruego, Señor, que él esté recibiendo todavía un ungüento de tu Espíritu Santo. Y si es posible que él pueda ver esta transmisión y a través de esta adoración y a través de estos cantos y a través de esta palabra, él y todos aquellos que están ahorita sufriendo por una pérdida familiar, que ellos reciban consolación de parte tuya, Padre Santo, porque a eso es lo que enviaste a tu Hijo amado, a traer salvación y sanidad al mundo. Gracias, Padre, te damos, sabemos que nos escuchas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, si tenemos la cita en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, y vamos a leer algunos versículos. A partir del versículo 12, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 4, versículo 12 en delante. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hombres, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hasta ahí, hermanos, les voy a rogar que tomen su lugar y vamos a entrar de lleno a este mensaje.
Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús, al inicio de su ministerio, Él fue a habitar en la zona de Capernaum. Y para ubicarnos más o menos, podemos imaginar que el mar de Galilea es esta zona. Y entonces Jesús vivía en Nazaret, un pueblo más o menos por aquí. Él tuvo que cruzar el mar para llegar a Capernaum, esta parte de aquí arriba, y su ministerio entonces empezó en esta parte de aquí. Mar de Galilea, Nazaret, cruzando el mar hacia arriba, en el área de Capernaum, él empezó su ministerio. Para darnos una idea, Jerusalén estaba hasta acá abajo. Su ministerio empezó acá arriba. Acá es donde ellos lo conocían como maestro. Ellos sabían que él era rabí, porque él era de esa zona, en la zona de Galilea. En la zona de Jerusalén, en la zona de Judea, no lo conocían, y eso en otra ocasión lo veremos, pero es importante para tener el contexto histórico y geográfico de lo que vamos a platicar. Cuando Jesús sale de su tierra y va a habitar a Capernaum, dice la Biblia y lo aclara, que es para cumplir lo que establece el profeta Isaías cuando dijo sobre la tierra de Zabulón y Neftalí, que está al otro lado del Jordán, en una ciudad marítima. Y aquí me llama la atención porque fíjate que al terminar de citar a Isaías, termina citando un versículo donde dice que vieron grande luz, estos pueblos vieron tan grande luz, y esas regiones eran de sombra y de muerte, porque era tierra de gentiles, no era tierra de judíos. Recuerda que en la cultura judía, los judíos a todos los que no eran de descendencia de Abraham le llamaban gentiles. A todos los que no venían de las tribus de Israel les llamaban gentiles. Entonces fíjate qué curioso, porque Jesús empezó su ministerio en tierra de gentiles, en tierra de sombra de muerte, tierra de sombra de muerte. Eso nos recuerda el Salmo 23. ¿Te acuerdas? ¿Qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y de cierta manera lo que dice David en esta profecía también del Salmo 23 está también profetizando lo mismo que repite Isaías, y se cumple cuando Jesús empieza su ministerio. En región de sombras de muerte es donde la luz de Cristo empieza a brillar con su ministerio. Y fíjate la frase que él utiliza, y la frase que él utiliza para empezar su ministerio es decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy en la mañana tuvimos una clase de escuela dominical. Si tú no te pudiste conectar en la mañana por alguna razón, al terminar esta transmisión yo te invito a que vayas a la transmisión de escuela dominical de la mañana, porque este mensaje es con la intención un poco de redondear lo que la mañana se vio a detalle con nuestros maestros, muy bien expuesto, muy bien presentado. Y ahorita la intención es de tratar de poner cuál es el escenario de nosotros en la actualidad como creyentes. ¿Qué pasa con los no creyentes? ¿Qué pasa con Jesús? Pero para poder entender esto, lo que es el reino de los cielos que Jesús está diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, necesitamos estar en el contexto. ¿Cómo fue que inició esto? Y déjame te digo que Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Dice la Biblia que Él tenía su trono desde la eternidad, en el cielo, en la eternidad. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Luego entonces, a donde Jesús se acerca,
se acerca el reino de Dios. Juan el Bautista, cuando empezaba su ministerio, él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos está cercano, está por venir, está por regresar. Arrepentíos antes de que llegue. Y entonces, cuando Jesús escucha que Juan el Bautista es apresado, en otro de los evangelios nos deja claro que Jesús se puso triste. Y aquí Mateo simplemente lo está dejando como una referencia de que el apresamiento de Juan marca el término de su ministerio. Al mismo tiempo que Juan, cuando bautiza a Jesús y Jesús sale de las aguas y el Espíritu Santo desciende sobre él y el Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, escúchenlo a él. Ese es el inicio del ministerio. Entonces es necesario que el ministerio de Juan, el más grande de los profetas, eso dijo Jesús, el más grande nacido de mujer, es necesario que ese ministerio decrezca para que crezca el evangelio de Cristo, decrezca el ministerio de Juan para que crezca el ministerio de Cristo, decrezca el anunciamiento del reino de los cielos para que se presente y para que llegue el reino de los cielos. Es importante tener presente esto en mente, porque donde está Jesús, ahí es el reino de los cielos. Obviamente en la mañana comentábamos que el Señor Jesús reina hoy, reinó en la antigüedad y reina en el futuro, porque el Señor es eterno, su reino no tiene fin. Sin embargo, hay que dejar claro, y lo vamos a ver más al ratito, y quiero aclararlo de una vez para que no haya una confusión. El hecho que ahorita estemos viviendo lo que estamos viviendo, el apóstol Pedro lo dice claramente, es por causa de la paciencia de Cristo. Es por causa de la paciencia del Padre, porque el Padre no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es como cuando tu hijo está en la casa y se está portando mal, y tú estás teniendo un poquito de tolerancia, un poco de paciencia, y eso no quiere decir que tú estés de acuerdo en que él se esté portando mal. Tú no estás de acuerdo en que esté peleando con sus hermanos o que esté causando alguna rencilla. Tú no estás de acuerdo, pero estás actuando con paciencia para ver si se arrepiente. Antes de que actúes tú y pongas orden. Antes de que actúes tú e impongas una disciplina. Antes de que actúes tú y pongas las cosas en su justo lugar. Podemos entender la paciencia del Padre Celestial cuando podemos comparar la paciencia que todos nosotros hemos mostrado para con nuestros hijos, para con nuestros sobrinos. Obviamente el Señor es grande en misericordia. Nosotros posiblemente no somos muy pacientes y a lo mejor aguantamos 1 o 2 minutos y explotamos. Hay quien aguanta 1 o 2 segundos y explota. Hay quien aguanta 1 o 2 horas. Bueno, pero el Señor es grande en misericordia y Él ha tenido misericordia y paciencia con esta humanidad por 2000 años al menos. Pero recuerda que Él es rey desde la eternidad. Ahora, tú podrás decir: oye, pero 2000 años es para que Dios ya haya puesto orden. Mira, esta pandemia es un juicio de Dios. Yo te puedo decir por lo pronto que esta pandemia es un resultado de la rebelión del hombre, no es un juicio de Dios, sino es algo que el hombre mismo ha provocado. No voy a entrar ahorita a fondo en esto, pero dice la Biblia que cada quien se apartó por su camino, cada quien agarró su propio camino. Entonces, no podemos ahorita nosotros pensar que un hijo le reclame al padre porque se pegó por andar de travieso, se salió a jugar sin permiso o sin cuidado, se raspó las rodillas o se hizo aquí con una piedra jugando y va y le reclama al padre. No, ¿verdad? Fue en desobediencia. Pues lo mismo la humanidad en desobediencia ha causado muchas cosas, pero el Padre es paciente porque no quiere que nadie se pierda. Quiero aclarar esto desde el principio, aunque yo lo tenía preparado para el final, porque no quiero crear una mala percepción de las cosas. Tampoco quiero que nos abandone nadie de los que se están ahorita conectando en la transmisión.
pensando que esto que estoy trayendo es una palabra intransigente. No, es palabra de amor y de vida eterna. Dios tiene paciencia y Dios prolonga su amor y su misericordia. Ese es el mensaje. Pero dije al principio que íbamos a poner el escenario en claro. Versículo 23 de este capítulo 4 nos dice cómo fue que Jesús empezó el ministerio, porque Jesús deja claro